اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los purificados imames de su familia. Al-Ba'sa. Esta es una palabra que en idioma árabe tiene un significado idiomático y también tiene uno terminológico. Ba'sa significa el acto por el cual Dios eleva y elige a los profetas para guiar a la gente. Este sería el significado terminológico en el Islam. La Ba'sa es un acontecimiento en el cual cambia la historia, a partir del cual comienza formalmente el periodo de la última de las religiones divinas, el Islam. Hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi que dice: Halalu Muhammad halalun ila yawm al-qiyamah wa haramu Muhammad haramun ila yawm al-qiyamah. Lo lícito de Muhammad es lícito hasta el día de la resurrección y lo ilícito de la religión de Muhammad es ilícito hasta el día de la resurrección. Esto nos indica que no habrá otro mensaje. Por lo tanto, este día, el día 27 de Rajab, es el día del mes de Rajab, el mes lunar de Rajab, es el día del Mab'ath. El profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alihi, fue elegido como tal a la edad de 40 años mientras se encontraba en la cueva de Hira, situada en Jabal al-Nur, la montaña de la luz en las cercanías de la ciudad de la Meca. Inshallah, el que tenga la oportunidad de realizar el Hajj, la peregrinación a la ciudad de la Meca, que no deje de ir a Jabal al-Nur, a la montaña de la luz. Ahí encontrará la cueva Ghar Hira, la cueva de Hira, que es a donde el profeta sallallahu alayhi wa alihi realizaba sus retiros espirituales. Allí recibió las aleyas o versículos, los primeros versículos o aleyas que le fueron revelados. Las aleyas de la sura Al-Alaq. Bueno, la traducción de Al-Alaq ha sido siempre dificultosa en el idioma castellano. Algunos lo traducen como la gota de sangre, el coágulo. El Alaq es una conjunción, un conjunto de células que se van aglutinando. Por lo tanto, llamarlo gota de sangre o llamarlo simplemente un coágulo. Hay una expresión que se usa en francés, que es el cruor, y he visto que en idioma castellano también puede llegar a ser utilizado, así que yo en lo particular lo voy a traducir de esta manera. La sura Al-Alaq, el cruor, las primeras aleyas de la sura Al-Alaq fueron reveladas exactamente el día del Mab'ath, el día en que se produjo la primera revelación, y es a partir de ahí que comienza la misión del profeta del Islam. La Ba'tha o el Mab'ath es el comienzo de la religión del Islam, que tuvo lugar el día 27 de Rajab, 13 años antes de la égira o emigración del profeta sallallahu alayhi wa alihi de la ciudad de la Meca a Medina. Este día es un día de conmemoración, es un día de alegría, es un día que se llama Eid al-Mab'ath, la festividad del Mab'ath o del envío del profeta o de la designación del profeta como tal. Es la festividad del inicio de la misión del profeta, la cual es una gran festividad para los musulmanes, quienes por la ocasión a lo largo de las regiones islámicas realizan fiestas y celebraciones especiales acordes a las tradiciones de cada lugar. Idiomáticamente, ba'atha significa enviar, levantar, inducir. Pero en la terminología religiosa, el ba'atha consiste en enviar a una persona hacia otras
hacia otras personas por parte de Dios para convocarlas a la religión divina. Para los musulmanes, al decir ba'tha, se refieren al envío o comienzo de la misión del profeta del Islam. En la cultura coránica, ba'tha tiene el sentido de factor de elevación y de hacer llegar a un punto en particular de perfeccionamiento en el cual se produce un tipo de transformación. Es por eso que también se utiliza para referirse a la resucitación de los muertos. Yawm al-Ba'th es el día de la resucitación de los muertos, puesto que es el comienzo de un gran cambio y el ingreso a un nuevo espacio. Si bien el sentido terminológico, el sentido que le da la religión, es el que sobresale, en el sentido terminológico, el que sobresale es el de levantamiento y el de envío de los profetas como guía para la gente. En todas las partes del Sagrado Corán se atribuye la ba'tha a Dios, que Dios es el que realiza tal acción. Él es el que envía a los profetas, el que los designa a los profetas, el que realiza la ba'tha en el sentido del ba'th, de la resurrección de los muertos en el día del juicio final. Pero a esto rige una normativa particular sobre la existencia, como el envío de los profetas, el cual es un signo de la hegemonía absoluta de la voluntad y plan de Dios. O sea, Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es el sujeto, es el que realiza esta ba'tha. Esto es un signo de la hegemonía absoluta de la voluntad y plan de Dios en lo que se refiere a la regencia del mundo de la existencia. Un punto que es para reflexionar sobre la ba'tha de los profetas es la gracia que Dios dispone sobre la gente. Primeramente, esta gracia es para la guía y estrategia, y segundo, los profetas fueron elegidos de entre la misma gente y de su misma especie. Si bien a veces el hecho que se eligieron los profetas entre la gente causara la burla y el rechazo de los idólatras y el rencor y ensoberbecimiento de los opulentos, existe una razón en este punto y esconde una lógica firme, ya que los profetas, al ser planteados en el Corán, en el Sagrado Corán, como un modelo y un ejemplo, si fueran de otra especie diferente, no podrían ser un modelo para la humanidad. Ello conforma una tradición divina, o sea, el que los profetas de cada grupo humano fueran de su misma especie, de manera que no quedaran excusas ante las pruebas divinas. La ba'tha o envío o comienzo de la misión del profeta del Islam, del noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tuvo lugar cuando él tenía 40 años. La cueva de Hira. Es ahí, en ese lugar, donde se produjo la ba'tha. Cuando el gran profeta sallallahu alaihi wa alihi se encontraba en la cueva de Hira, en el monte Nur, en Jabal al-Nur, se ocupaba en reflexionar y adorar a Dios. Él siempre realizaba retiros espirituales a ese lugar. Su misión comenzó con la revelación de las primeras aleyas de la Sura Al-Alaq, el Qur'an, como lo estoy traduciendo, y al exhortarle a leer en el nombre de Dios que creó, y continuó con la revelación de las primeras aleyas de la Sura Al-Muddathir. El profeta inicialmente puso al tanto de su condición de profeta a su esposa Khadija y a su primo Ali, alayhi salam, con él sea la paz. Al año siguiente, al revelarse la ley Wandir ashirataka al-aqrabin, y amonesta a tus parientes más cercanos, la prédica entró en una nueva etapa. Ese mismo año, al revelarse la ley, anuncia lo que te fue ordenado y apártate de los idólatras. Su misión se volvió manifiesta. Él se dirigió a Suq Akkaz, el mercado de Akkaz, en un lugar en el que la gente se reunía para comerciar. Algún grupo se ocupaba, por ejemplo, levantaban montículos, y ahí se ocupaban de recitar poesías y diferentes historias. Allí llamó a todos a silencio el profeta, y por primera vez hizo pública su prédica. Ese día el mismo tío del profeta, Abu Lahab, se burló de él, y otro número de personas le siguió, y ocasionando molestias al profeta del Islam. Pero su otro tío, el padre del imam Ali ibn Abi Talib, Abu Talib salió en defensa del profeta y los detuvo, y él mantuvo su protección sobre su sobrino mientras estuvo con vida. Unos cuantos creyeron y se unieron al diminuto grupo que en ese tiempo había
habían creído ocultamente. Cuando el profeta sallallahu alaihi wa alihi recibió la revelación por primera vez mediante el ángel Gabriel, Jibrail alaihi salam, ello fue acompañado con la turbación y una sensación de la pesada carga del mensaje divino, de forma que al volver a su casa le dice a su esposa: arrópame. Aún así no mostró signos de duda o estupefacción. Es como si desde antes el profeta ya hubiera estado preparado para la comunicación con el ángel de la revelación y el mundo del oculto antes de ver a Gabriel. Es como si antes de ver a Gabriel ya hubiera visto sus señales. Y eso es efectivamente así. Eso es narrado en las narraciones de las distintas escuelas del Islam. Las narraciones de las distintas escuelas del Islam vemos cómo el profeta gozaba desde su infancia de una protección divina. Por la pureza interna que tenía y el hecho de que evitaba los entornos corruptos que existían en la Meca en ese entonces, ya durante su infancia tenía esa tendencia a la soledad y de alejarse de la ciudad. Es por eso que en sus retiros mensuales, que duraban un mes en las montañas de los alrededores de la Meca para después volver a la ciudad, los sueños que tenía acerca del mundo de lo espiritual y lo oculto, haber escuchado efectivamente las voces de los ángeles, habiendo tenido contacto por 3 años, según las narraciones, con el ángel Israfil, Rafael, y por 20 años con el ángel Gabriel, antes de la Ba'sa. Todos esos fueron preliminares que lo formaron para que le fuera anunciada su condición de profeta. Podía escuchar la voz del ángel aún sin verlo, así que cuando lo vio, eso no le pareció extraño. ¿Por qué estas aclaraciones? Porque existen otras narraciones que indicarían que el profeta no estaba familiarizado con el entorno de la revelación y el vínculo con los ángeles. En las mismas, el profeta habría reaccionado con incredulidad ante el fenómeno de la revelación y habría tenido el temor de estar siendo engañado por entes demoníacos, por lo cual habría consultado con su esposa Jadilla acerca de la veracidad de lo que acababa de vivir, y solo preguntando al tío de ella, que era un sabio llamado Warqa bin Nawfal, fue que se tranquilizó. Ese tipo de narraciones no acreditadas en la escuela de la familia del profeta, en la escuela de Ahlul Bayt, no se corresponden con el entorno de instrucción divina que tuvo el profeta sallallahu alaihi wa alihi, con su perfección y profunda lucidez en relación con la pesada carga de la profecía. El acontecimiento de la Ba'tha en la cultura de los musulmanes tiene un sitial especial. La Ba'tha en realidad es el punto de inicio del Islam, religión que en sus primeros años comenzó con solo unos cuantos seguidores y duras condiciones, llegando a extenderse después a lo largo del mundo y a atraer hacia sí a numerosos corazones. El principio de todo por lo que pasó el Islam es ese mismo punto que se considera el comienzo de la gran transformación en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el día de la Ba'sa, el acontecimiento de la Ba'sa, obviamente tiene una gran significancia. Según lo que transmiten los historiadores, ese gran acontecimiento tuvo lugar el día lunes 27 de Rajab del año 40 desde el año del elefante. El año del elefante, los árabes tomaban como referencia sucesos importantes para sus calendarios. En el año del nacimiento del profeta se produjo el ataque del ejército de Abraham, gobernante del Yemen, a la Meca con la intención de acabar con la Kaaba. Pero esa es otra historia. Ese acontecimiento tuvo lugar y fue el mismo año del nacimiento del profeta del Islam. Es por eso que decir que fue en el año 40, después del año del elefante, significa que precisamente fue porque el profeta tenía 40 años. Otras versiones consideran que eso aconteció el día 17 o 18 del mes de Ramadán, o bien en uno de los días del mes de Rabi' al-Awwal, el mes lunar de Rabi' al-Awwal. Si bien los seguidores de la familia del profeta consideran lo primero, sea el día 27 de Rajab. El día del Mab'ath es un gran día en la cultura de todas las ramas del Islam y a lo largo de las regiones musulmanas. En el día del Mab'ath se realizan celebraciones acordes a la cultura y tradiciones de cada lugar. El hecho de conmemorar este día es una tradición religiosa. Ahora, la forma que asumen los diferentes lugares dependerá de las regiones y ya estará sujeto a la cultura del lugar y a folclorismos, donde cualquier tipo de conmemoración será bienvenida en tanto observe los límites y pautas de la religiosidad
del Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.